Hola a todos, gracias por el favor de su sintonía. Con ustedes, pastores con olor a ovejas. Hoy compartiremos el Evangelio de este domingo segundo del Adviento. Vamos a hablar también del valor y del lema de este mes de diciembre. Y vamos a conocer un poquito el mensaje que el Papa Francisco nos da a conocer al comenzar el Adviento. También hablaremos de las actividades de esta Arquidiócesis de Santo Domingo en esta semana que ya finaliza. Bienvenidos a Pastores con olor a ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, apreciados hermanos y hermanas, queridos televidentes, radioyentes, en este su programa Pastores con olor a ovejas. Como de costumbre, pues iniciamos reflexionando la palabra de Dios. Claro, antes de saludar a mi hermano y colega, el padre Vicente Sánchez. Saludos, Padre Kennedy. Qué alegría de verle, amigos, padre. Amigas. Muy contentísimo de estar otra vez en Pastores con olor a ovejas. Si algún día no nos ven, padre, porque estamos en la misión, porque nosotros tenemos muchos trabajitos. Y muchas ovejas que atender. Muchas ovejas que atender. Entonces, tanto en la arquidiócesis, muchas veces uno recorre el país. Pero lo bueno que estamos aquí, ¿verdad que sí? Aquí estamos de nuevo. Bueno, pues vamos a comenzar a reflexionar la palabra, leerla, proclamarla, para reflexionarla. Pues en este segundo domingo del tiempo de Adviento, el Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 1, versos del 1 al 8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de mí para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se le perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Galilea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio que nos presenta la liturgia para esta semana, sobre todo viendo y conociendo la segunda figura de este tiempo de Adviento que nos presenta la iglesia. La iglesia pues tiene tres grandes figuras para este tiempo de Adviento. Hemos visto ya el profeta Isaías, estamos viendo en este momento la figura de Juan el Bautista, y más adelante entonces viene la figura de la Virgen María, y claro está, el niño Jesús, el Salvador del mundo entero. Y hay que ver también que en este evangelio de hoy, cómo el Señor envía: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino del Señor. Esa voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen los senderos. Esa frase resuena también en nosotros. Preparad los caminos, preparen el corazón, prepare todo tu ser para que pueda venir y habitar en nosotros. Ese es el Señor, el Espíritu, el Verbo hecho carne, es el que viene a habitar con su pueblo. ¿Estoy yo preparado, Señor? ¿Me falta prepararme? Como las lecturas anteriores que hemos visto que había que estar vigilante y atento para no estar yo metido en un letargo espiritual, en una fe dormida, estar despierto. Ahora me llaman a preparar el corazón. Juan el Bautista, el más grande nacido de mujer, pero el discípulo más pequeño del reino de los cielos. Entonces, a eso nos llama el Señor, a poder preparar el camino, a allanar los senderos, todos esos escabrojos que a veces tenemos nosotros en nuestro corazón, toda esa altura, todas esas colinas,
allanar las colinas también, muchas veces manifestada en orgullo, en vanidad, en vanagloria. Mira cuántas cosas hay que ir trabajando en nuestro interior para poder preparar el nacimiento de nuestro Dios y Salvador, para poder vivir el Adviento. Hay que prepararse interiormente. Y Juan Bautista lo ha hecho. También que nosotros podamos hacerlo. El contenido de este mensaje de Juan el Bautista sigue ciertamente resonando en nuestros oídos hoy día. Porque la palabra de Dios, como sabemos, no caduca con el tiempo, no pasa. Es una palabra siempre actual. Por lo tanto, este llamado es muy actual, es muy de nuestros días. Y así tenemos que verlo, como un llamado que Dios nos hace hoy a prepararnos a recibirlo a Él. A continuar allanando esos caminos, los caminos de nuestra vida, el camino de nuestra salvación. Y quizás es el momento ideal para nosotros detenernos en esa misma línea de reflexión que nos introduce el Padre Kennedy a la luz del Evangelio de hoy. Detenernos y pensar, ¿qué todavía tenemos que allanar en nuestras vidas? ¿Cuáles cosas hemos de ir dejando atrás para que el Señor encuentre un camino preparado a nivel de nuestra vida personal? Que al tocar a las puertas de nuestro corazón, el Señor encuentre un corazón preparado, dispuesto a recibirlo, dispuesto a celebrar su llegada, un corazón dispuesto a dejarse encontrar y a dejarse convertir y salvar. En ese sentido tenemos que mirar cada Adviento, cada inicio de año litúrgico como una oportunidad para volver a reflexionar sobre estas realidades que son de siempre para nosotros los cristianos. Y al igual que Juan el Bautista, nosotros reconocernos también como estos anunciadores de parte de Dios que van anunciando la llegada de su Hijo, de su Salvador, de la salvación. Por lo tanto, es un llamado y un mensaje que nos compromete a todos y a todas. Primero, aplicárnoslo de manera personal y luego también hacer que otros lo reciban, a convertirnos en mensajeros y mensajeras también del Señor, que en el Adviento vuelven a reactualizar este llamado de allanar los caminos para recibir al Señor que ya viene y viene a salvarnos. Claro que sí, también cuando dice, Padre, el Evangelio, detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco desatarle la correa de la sandalia. Ahí vemos la humildad, la sencillez, la simplicidad de esta gran figura bíblica que es San Juan Bautista. Se considera indigno de desatar la correa de la sandalia del maestro. No es que no es capaz, sino que realmente es muy grande para él. Se considera indigno de poder hacer ese servicio. Digo esto porque muchas veces la parte humana es terrible y uno se cree más superior a los demás, superior al otro hermano que está, superior a qué sé yo, a una persona. Entonces, esta humildad tiene que también salir de nosotros. No es digno. Yo no soy digno de estar en la iglesia, en el templo, en vez de estar exigiendo tanto en la parroquia, en el grupo, en el movimiento. Oye, dedícate a trabajar por el reino, por la evangelización, el anuncio del evangelio, en vez de estar exigiendo tanto. Tranquilo, tranquila. De manera vive a plenitud esta sencillez como lo presenta San Juan el Bautista, que no es digno de bajarse a desatar la correa de la sandalia. En esa actitud de la sencillez y de la humildad es en la que reconocemos verdaderamente y aceptamos al Señor que ha llegado a salvarnos. Recordemos que el mismo Señor vuelve a hacer, digamos, dichosos con sus palabras a aquellos que asumen esta actitud. Cuando Él dice, te doy gracias, Padre, porque has escondido las cosas de los misterios tuyos a los sabios y entendidos de este mundo y has querido revelarle a la gente sencilla, a los humildes. Como Jesús así reconoce la sencillez y la humildad de aquellos que abren su corazón a Dios, quiere que en el Adviento nosotros también asumamos esta actitud humilde y sencilla, la misma que Jesús en su persona asume, haciéndose pequeño,
haciéndose el servidor de todo. Más aún, naciendo en el lugar quizás más inhóspito de su tiempo, fuera de la ciudad, fuera de las comodidades que se ofrecían en su tiempo. Él elige un lugar sencillo y allí comienza esta obra de salvación, de redención de toda la humanidad, desde la humildad, desde la sencillez. Y todo el que quiera hacerse partícipe de esta obra salvadora de Cristo tiene que hacerlo con esta misma metodología, desde la sencillez, desde la humildad. El Señor ensalza a los humildes, el Señor engrandece a los sencillos. Claro que sí, Padre. Y también mirando en este primer domingo de diciembre, segundo domingo de Adviento, pero primer domingo de diciembre. También el plan pastoral nos presenta el lema y el valor del mes. El valor es el encuentro. ¿Y cuántos encuentros hay ahora precisamente en este tiempo de Navidad, de compartir fraterno? Entonces, eso es lo bueno. Y también en este tiempo, también nos presenta el lema del mes, y postrándose le adoraron, tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículo 11, y postrándose le adoraron. Qué bueno también sentirse uno como los magos cuando que se postra y adora al Señor. Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios y Salvador. Y postrando le adoraron. Pues nada, Padre, vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, queridos en el Señor. Estamos en este su programa Pastores con Olor a Oveja. Y también estamos viendo cómo este tiempo de Adviento va transformando y como moviendo nuestras vidas. Ahora vamos a ver un mensaje, dialogar, claro está, el mensaje del Santo Padre Francisco con motivo al Adviento. El Papa lo ha titulado: Ven, Señor Jesús, despiértanos de la indiferencia y de la mediocridad. Ya con el título usted sabe que es bastante fuerte el mensaje, de manera que podemos profundizarlo, ¿verdad, Padre? Ciertamente, pues ya esto nos anuncia por dónde viene la orientación que el Papa Francisco nos hace para vivir mejor este tiempo de Adviento, que no tiene otra intención, como ya sabemos nosotros, que la de prepararnos a celebrar la llegada, el nacimiento del Señor, la Navidad, como ese gran misterio de salvación, como ese gran encuentro entre Dios y la humanidad. Así lo define el Papa Francisco también. Y qué bueno que el Santo Padre, con motivo siempre a los momentos más relevantes, más fuertes del año,
pues envía un mensaje para que desde ahí se salgan las líneas para reflexionar, para meditar en los distintos tiempos de la liturgia y de la vida. Entonces, cuando el Santo Padre nos habla así, entonces hay que ponerle atención porque no podemos dejar de estar vigilantes, no podemos ser indiferentes, Padre. Ciertamente, este es uno de los temas que el Papa Francisco siempre ha recordado durante su pontificado, ese tema de estar vigilante. Así que la cercanía de Dios y nuestra vigilancia, dice el Papa, son las dos palabras claves que él presentó en su homilía en la Santa Misa con los nuevos cardenales. Esto fue el domingo 1 de Adviento, celebrada en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. Recordamos que el Papa Francisco había ya anunciado la creación de 13 nuevos cardenales que se integrarían al colegio cardenalicio, y en ocasión de esta celebración es cuando él pronuncia esta homilía, tocando ya este tema propiamente que nos introduce en el Adviento. Esas dos palabras claves, la cercanía de Dios y la vigilancia nuestra a la llegada del Señor, son como las palabras de alerta que el Papa pone frente a nosotros en esta homilía. Claro, dice, ven Señor Jesús, te necesitamos, acuérdate de nosotros, tú eres la luz, despierta del sueño de la mediocridad, despiértanos de la oscuridad, de la indiferencia. Ven Señor Jesús, haz que nuestros corazones distraídos estén vigilantes, haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar, Padre. Qué profundo el Padre. Y justamente el mensaje del Papa este mes es pidiendo oración y vuelve como a enfatizar esa necesidad que tenemos de orar, esa necesidad de volver a reencontrarnos con Dios a través de la oración y no desaprovechar esa oportunidad de entrar en contacto con Dios que la oración nos ofrece. Entonces, despertarnos de ese sueño de la mediocridad, dice el Papa, y volver a esta actitud orante de manera permanente. Claro que sí, también el Papa en su homilía que ha tocado el tema del Adviento y ahí también nos habla de ese mensaje para Adviento. Entonces, él va a decir que el Adviento es tiempo de espera, de palabra, para sumergirnos en la palabra y de esa cercanía y de esa vigilancia. La cercanía de Dios muestra vigilancia, dice también él, mientras el profeta Isaías dice que Dios está cerca de nosotros. Jesús es el Evangelio, nos invita a vigilar esperando en él. Hay una palabra que el Papa utiliza para introducir el Adviento. Él dice que debemos hacer memoria de la cercanía de Dios durante el Adviento. Es como si fuera un titular de esos que ponemos nosotros cuando escribimos en el periódico o en una revista un tema importante para llamar la atención y que eso quede ahí fijo. Dice el Papa, que no perdamos nosotros la memoria de la cercanía de Dios, lo que equivale a decir que no nos olvidemos de Dios. Y por esto la primera palabra que el Papa usa en este discurso, en esta homilía, es cercanía. Allí el Papa dijo que el Adviento es el tiempo para hacer memoria de la cercanía de Dios, que ha descendido, que ha bajado hasta nosotros. También me gusta cuando el Papa dice que el Adviento nos recuerda que Jesús vino a nosotros, volverá al final de los tiempos, pero nos preguntamos, ¿de qué sirve esta venida si no viene hoy a nuestra vida? Entonces el Papa con frecuencia hace reflexiones y se pregunta a sí mismo, hagamos nuestra la invocación propia del Adviento, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, así el Papa lo ve. Entonces él sigue diciendo el Papa. El Papa dice en ese mismo tenor, ven Señor Jesús, y dice que esa expresión debemos nosotros decirla cada día y repetirla a menudo antes de las reuniones, antes del estudio, antes de irnos al trabajo, de iniciar el trabajo y antes de las decisiones que debemos tomar. Y en los momentos importantes de nuestra vida y en los momentos difíciles, siempre hemos de repetir, de invocar, ven Señor Jesús. Claro está, ese es el Maranatá, Padre, cuando estamos celebrando la Santa Eucaristía. Ven, Señor Jesús, Maranatá, que vuelva, porque siempre estamos esperando
esperando. Esa esperanza no puede perderse del cristiano. También en otro punto vemos, no corramos el riesgo de perder lo esencial, dice el Papa. De este modo señala, invocando su cercanía, ejerciendo nuestra vigilancia. Es importante estar vigilante porque un error de vida es perderse en mil cosas, dice el Santo Padre, y no percatarse de Dios. Y tantas veces puede ocurrir eso. Y citando a San Agustín, el Papa dice que tengo miedo de que Jesús pase y no me dé cuenta. Como dice San Agustín, tengo miedo de que Jesús pase y no me dé cuenta. Por eso el pontífice nos advierte que, atraído por nuestro interés y distraídos por tantas vanidades, sí, hombre, tantas vanidades, lo dice el Santo Padre, corremos el riesgo de perder lo esencial, lo fundamental en nuestra vida. Por eso hoy el Señor repite a todos, estén vigilantes. Estar vigilante no es dejarse llevar por el desánimo, sino estar atento, estar despiertos. Pues vamos a una breve pausa y de nuevo seguimos reflexionando sobre estas palabras del Santo Padre Francisco.